El chico apache caminó hacia el fuego mientras los demás huían. El humo ahogaba el cielo y los gritos rompían la mañana mientras los soldados se acercaban por todos lados. Abrazó con fuerza a su hermanita, sintiendo el calor de su fiebre contra su pecho, sabiendo con una claridad aterradora que si se detenía o esperaba, ella moriría antes de que saliera del todo el sol. Sus pies temblaban pero no se giraban atrás, porque el miedo ya se había apoderado de todo lo demás. Las llamas crecían con cada paso, pintando el mundo de rojo y negro, y quienes lo veían pensaban que estaba loco o ya perdido. El niño no lloró ni gritó, solo avanzó, confiando más en el fuego que en la misericordia de los hombres. Cada respiración le quemaba los pulmones y cada segundo se sentía robado al destino. Él solo era un niño, pero en ese momento llevaba una elección más pesada que la guerra, porque entrar en el fuego era la única forma que quedaba para mantenerla con vida. Solo tenía 12 años, aún atrapado entre la infancia y un mundo que ya no permitía la inocencia. Demasiado joven para entender la guerra y demasiado joven para cargar con el peso de decisiones imposibles, pero el mundo le exigía una sin previo aviso. Su hermana no podía caminar, su cuerpo débil y ardiente de fiebre, y cada respiración que tomaba parecía que podría ser la última. Los ancianos se habían ido, voces que antes daban dirección ahora perdidas entre el humo y el caos. Los guerreros luchaban lejos de él, atrapados en batallas que no veían las pequeñas manos temblar de miedo. Nadie volvería por ellos, y entendía que esperar era otra forma de muerte. Sintió el suelo temblar bajo los pies que corrían y el aire volverse pesado de miedo. En ese momento se dio cuenta de que sobrevivir no era cuestión de fuerza o edad, sino de decisión. Así que el chico eligió el fuego sobre el miedo, no porque fuera valiente, sino porque el amor no le dejaba otro camino. Pisó tierra ardiente, protegiendo a su hermana mientras chispas le mordían la piel, el calor lamiendo su ropa y su cabello mientras los gritos de los aldeanos y el crujido de las tiendas derrumbándose llenaban el aire, cada sonido un martillo contra su pecho, pero no se detuvo, forzando un pie delante del otro mientras la ceniza caía, sus pequeñas manos agarrando su frágil cuerpo, sintiendo el rápido latido de su corazón contra el suyo, el humo nublando su visión pero guiándole con su espeso y asfixiante abrazo, los gritos de los soldados y el golpeteo de los caballos persiguiendo a otros a su alrededor se desvanecían en ecos lejanos, sustituidos por el rugido del fuego y el ritmo de su propia respiración. Tropezó con rocas y vigas caídas, raspando rodillas y codos, piel ampollada por el calor, pero se movía con una determinación que pertenecía a alguien mucho mayor de 12 años, cada paso una negociación con dolor, cada movimiento una oración por la vida, el desierto tras el pueblo. Se extendía en un dorado apagado bajo el sol naciente, y aún así nunca miró atrás, concentrado solo en el estrecho camino entre las llamas y la libertad. Las pequeñas manos sujetando su cabeza contra su pecho como si la pura voluntad pudiera mantener la fiebre a raya, el sudor y el hollín cubriendo su rostro, los ojos abiertos y alerta ante cada sombra, cada movimiento que pudiera delatarlos al peligro, sintió el fuego retorcerse y estallar a su alrededor, chispas atrapando su cabello y el borde de su túnica, pero siguió adelante, confiando en que el humo los haría invisibles para cualquiera que los persiguiera. El viento cambió y trajo un fuerte aroma a madera quemada hasta sus fosas nasales, haciéndole toser y atragantarse, pero se obligó a inhalar despacio, escuchando los sonidos familiares de la persecución, los gritos de otros desvaneciéndose en la distancia, contaba latidos, medía las respiraciones.
diciéndose a sí mismo que cada segundo les acercaba a la seguridad, pero el miedo nunca se iba, enroscándose en su pecho, un compañero constante junto a la esperanza, cada músculo gritando, cada articulación dolorida, pero no cedía, impulsado por algo más antiguo que el miedo, algo primitivo y protector que le hacía ignorar el dolor ardiente en sus pies y los cortes punzantes a lo largo de los suyos brazos, susurró palabras suaves en su cabello, promesas que no sabía cómo cumplir, diciéndole que sobrevivirían, que el fuego no los tocaría si permanecían juntos, y en esos susurros encontró un valor que no sabía que existía, cada palabra dándole fuerza, cada paso una rebelión contra la inevitabilidad de la muerte, hasta que finalmente, más allá de las últimas tiendas consumidas por las llamas, sintió como el suelo se ablandaba bajo ellos, el humo comenzaba a disiparse, el rugido del fuego ahora un eco lejano detrás de ellos. Y aunque su cuerpo gritaba y sus pulmones ardían, se atrevió a levantar la cabeza y mirar a su alrededor, viendo el primer destello del desierto abierto, libertad oculta entre los bordes irregulares de las rocas y la maleza escasa, y en ese momento, aunque cada fibra de su ser dolía, supo que había cruzado el primer umbral de supervivencia, que el fuego que amenazaba con arrebatarlo se había convertido en el telón de fondo de su escape, y siguió adelante, cada movimiento deliberado. Cada latido un testimonio de un chico que había atravesado el infierno para mantener viva otra vida, sabiendo que más allá del humo, más allá del rugido, esperaba un cañón donde las sombras podrían esconderlos, donde el mundo podría no verlos y, sin embargo, continuarían, paso a paso, respiración a respiración, guiados por el instinto, por el amor y por la voluntad cruda e inquebrantable de sobrevivir, sin detenerse, sin dudar, sin mirar atrás, hasta que fueran tragados por el desierto y las primeras llamas quedaran atrás como amenaza y testigos de un valor que no podía ser quemado. Le susurró a su hermana que no la dejaría morir aunque el fuego lo reclamara primero, sus pequeños labios rozando su cabello mientras hablaba en el aire denso de humo, y aunque ella no respondió, su respiración leve e irregular bastaba para anclarle a la realidad. Siguió adelante a través del infierno, cada paso un acto de desafío contra el calor y el caos, chispas cayendo en sus hombros y brazos. El olor a tela y carne quemadas mezclándose con polvo y sudor, cada crujido de madera derrumbándose haciendo que su corazón saltara un brinco, pero se obligó a seguir avanzando, ignorando el escozor de las ampollas que se formaban en sus pies, los cortes en sus manos, el humo quemándole los ojos, confiando en el instinto y la pura voluntad para llevarlos adelante a ambos. Su mente se fijaba en nada más que su frágil cuerpo y la promesa que hizo en silencio. El desierto alzándose más allá de las llamas como un refugio que nunca había visto pero que había imaginado incontables veces en su mente. Cada sombra a la luz del fuego amenazando con descubrimiento pero moviéndose con cautela manteniéndose bajo, agachándose bajo estelas de humo y vigas caídas, guiando sus brazos inertes hacia su pecho, susurrándole de nuevo palabras suaves de valor y amor, diciéndole que aguantara, diciéndose a sí mismo que podrían sobrevivir aunque el mundo pareciera haberlos abandonado. Los gritos de los soldados ahora distantes pero aún audibles como fantasmas persiguiéndolos, el rugido del fuego que los rodeaba, amenazando con consumirlo todo, y sin embargo, se movía con un ritmo dictado por la urgencia, un ritmo calculado que equilibraba velocidad con cuidado. Cada vez que una chispa tocaba su cabello o su ropa él la apartaba, cada vez que tropezaba la sujetaba antes de que cayera, sintiendo su corazón latir contra sus costillas, anclándolo en un propósito más fuerte que el miedo. El cielo ahora manchado de naranja y negro, humo elevándose en gruesos nudos que lo ocultaban de ojos que
Buscaban destruir, obligó a sus pulmones a expandirse lentamente a pesar del calor que los asfixiaba, contando cada respiración, midiendo cada latido, recordándose que mientras su aliento se encontrara con el suyo, mientras el frágil subir y bajar de su pecho continuara, no podía detenerse, no podía flaquear, cada movimiento una oración silenciosa, cada susurro un voto que esperaba que el universo honrara. Arena y ceniza cubriendo su piel, el olor a fuego mezclado con sudor y sangre, sus pies arrastrándose sobre piedras calientes y vigas rotas, músculos gritando, pulmones ardiendo, pero la promesa que hizo le mantenía en pie, lo mantenía en movimiento, lo guiaba por caminos estrechos entre llamas, hacia pequeños parches de sombra donde el humo se disipaba y el calor cedía brevemente, y con cada paso susurraba una vez más, diciéndole que no importaba lo que hiciera el fuego, no importara lo que hicieran los soldados, no la dejaría ir, que la llevaría a salvo con su propia fuerza, y cuando la última de las tiendas se derrumbó tras ellos, mientras los ecos lejanos del caos se desvanecían, sintió un fugaz sentido de esperanza, que quizá, solo quizá, el desierto más allá podría ocultarlos, protegerlos y darles vida, y aún así siguió adelante, abrazándola, susurrando a su pelo, escuchando sus pequeñas respiraciones, creyendo que cada promesa silenciosa que hacía era un puente entre la muerte y la supervivencia, un lazo que ni el fuego ni el miedo podían romper, un testimonio del valor de un chico que se negaba a abandonar el amor incluso cuando el mundo ardía a su alrededor, paso a paso doloroso hacia lo desconocido, sin detenerse, sin mirar atrás, sin soltar. Un viejo explorador notó al chico moverse por el infierno, su pequeño cuerpo encorvado sobre el frágil cuerpo de su hermana, y por un momento el hombre se quedó paralizado, los ojos abiertos ante la visión de un valor tan crudo y desesperado que desafiaba la razón, las piernas del chico ampolladas y ennegrecidas por las brasas, sudor y ceniza cubriendo su piel, pero se movía con una determinación que hacía que el propio corazón endurecido del explorador doliera, y en lugar de alzar su arma o gritar advertencias para detenerle, el explorador tomó una decisión nacida de un recuerdo de inocencia perdida, gritó falsas advertencias en medio del caos, haciendo que los soldados se lanzaran en dirección contraria, desviando la atención del niño cuyo cada paso ponía en riesgo la muerte, el sonido de la voz del explorador enmascarando el movimiento del chico, dándole los segundos que necesitaba desesperadamente, y el chico siguió adelante, las rodillas raspando sobre las vigas rotas, el humo picándole los ojos y la garganta, cada inhalación una batalla contra la ceniza asfixiante, chispas cayendo en su pelo y ropa como pequeñas dagas, pero ignoró el dolor, forzando sus brazos a rodear más fuerte a su hermana mientras su cuerpo febril temblaba contra él, y cada latido que compartían se convertía en un lazo, anclándolo al mundo y recordándole que cada paso importaba, que el fracaso no era una opción, el rugido del fuego detrás de ellos una amenaza constante, las llamas lamiéndose cada vez más con cada segundo que pasaba, las tiendas derrumbándose y la madera agrietándose bajo un peso invisible, pero la distracción del explorador les permitía un camino estrecho, un pasillo de sombra y humo que los protegía de miradas curiosas, y el chico se movía con la precisión de quien ya había renunciado al lujo de la duda, contando respiraciones, calculando cada movimiento, escuchando cada paso de los perseguidores, cada cambio del viento que pudiera traer olor o sonido. Sus pequeñas manos apretando el cuerpo de la chica como si la pura voluntad pudiera aligerar su peso y hacer el mundo menos cruel, y cuando su pie resbaló sobre una piedra caliente, se sostuvo antes de que ella cayera, susurrando palabras suaves en su cabello para mantenerla consciente, para mantener viva la esperanza,
mientras el explorador seguía redirigiendo a los soldados, arriesgando su propia vida con cada orden gritada, sabiendo que el más mínimo error podría exponerlos a ambos. La mente del chico se redujo a un solo propósito, supervivencia, y cada nervio de su cuerpo gritaba de dolor y miedo, pero no flaqueó. El desierto ante él prometía refugio aunque invisible. El horizonte borroso por humo y calor, y aún así seguía adelante, cada movimiento una negociación con la muerte, cada paso llevándolo más cerca de la libertad, más cerca del momento en que el desierto podría esconderlos. Y los ojos del explorador lo siguieron todo el tiempo que se atrevió, presenciando a un niño desafiar el fuego, el miedo y el destino mismo, un valor tan puro que le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la valentía y la inocencia. Y mientras el niño desaparecía entre el humo que se deshacía y se dirigía hacia rocas irregulares y sombras, el explorador sintió una reverencia silenciosa, sabiendo que había jugado un papel en una historia que se convertiría en leyenda, que el niño y su hermana estaban vivos porque alguien había elegido ver esperanza en lugar de fatalidad, y en ese instante fugaz el niño se convirtió en algo más que un superviviente, se convirtió en un símbolo, un testimonio del poder de la voluntad, de la protección, de decisiones tomadas en presencia del caos. Y aunque el mundo a su alrededor ardía y gritaba, la distracción del explorador les regalaba segundos que se convirtieron en vidas, segundos que los llevaron más allá del fuego, fuera del alcance de los soldados, al comienzo de un viaje que pondría a prueba cada onza de valor y amor que le quedaba, un viaje que le convertiría en algo que el mundo no olvidaría. Mientras cada paso doloroso, ampollado y decidido les llevaba más adentro del desierto donde la supervivencia no dependía solo de la fuerza, sino del corazón, la voluntad y la promesa silenciosa de que ni el fuego ni el miedo podían romper. El chico se deslizó más allá de las llamas y se adentró en el desierto abierto, tosiendo y tropezando con rocas sueltas y tierra quemada, cada respiración quemando sus pulmones mientras el humo se aferraba a su garganta y ojos. Pero la amplia extensión de arena y matorrales prometía libertad, y se obligó a avanzar, abrazando a su hermana con más fuerza mientras su cuerpo febril se desplomaba contra su pecho. El calor del fuego aún presionando detrás de ellos y los ecos del caos desvaneciéndose. En la distancia, sus pequeños pies dejando huellas poco profundas en el polvo mientras medía cada paso, calculando hasta dónde podía llegar antes de colapsar, cada nervio alerta ante el más mínimo sonido de persecución, el susurro del viento, el grito de aves lejanas que podrían señalar peligro. El desierto se extendía sin fin, duro y silencioso, pero protector en su inmensidad, y aunque tropezó con piedras irregulares y cayó en la arena, con las rodillas raspadas y las palmas ampolladas, ardiendo con cada movimiento, no se detuvo, obligó a su cuerpo a seguir adelante, inhalando el aire seco por una garganta áspera de humo, escuchando el ritmo de la respiración superficial de su hermana, sacando fuerza de su presencia, prometiendo en silencio a cada paso que la llevaría viva a través de esto, que el fuego no los reclamaría, que los soldados no podrían, que nada en el mundo quebraría su voluntad. Y mientras avanzaba por dunas y salientes rocosos, sintió el sol abrasador sobre ellos golpearles, el sudor empapaba su cabello y piel, la arena pegada a sus brazos y piernas chamuscados, pero la promesa que hizo de protegerla le impulsaba aún más. Cada mirada por encima del hombro confirmando que el fuego era un muro detrás de ellos, humo enroscándose y ardiendo, y que el camino por delante estaba vacío, pero traicionero, pues el propio desierto era despiadado. Rocas listas para torcer tobillos, cactus listos para atravesar piel sensible, pero él se movía con determinación,
percibiendo sombras que podrían ocultarlas o traicionarlas, sincronizando su respiración con el ritmo de sus pies en terreno irregular, susurrando de nuevo a su hermana, palabras suaves para mantener su corazón firme, para mantenerse viva, cada sonido amplificado en el aire quieto, cada movimiento se medía frente a la posibilidad de ser detectados, pero el desierto engullía su paso. Dunas y acantilados ocultando su forma como si la tierra misma eligiera protegerlos, el cansancio arañando sus extremidades y amenazando con derribarlo, siguió adelante, cayendo, subiendo, tropezando, negándose a ceder, impulsado por el instinto y el amor, y cuando la noche comenzó a caer, pintando el cielo de morados y rojos magullados, encontró un pequeño cañón, un refugio natural donde las sombras se profundizaban, donde podía tumbar a su hermana y cubrirla con su propia ropa raída. El aire fresco calmando su piel ardiente mientras luchaba contra los temblores de agotamiento que sacudían su propio cuerpo, y aunque sus músculos gritaban y sus pulmones amenazaban con colapsar, observaba el horizonte, escuchando, atento al más mínimo signo de persecución, sintiendo la arena moverse bajo los pies de animales o hombres invisibles, contando las estrellas mientras aparecían en el cielo, prometiendo de nuevo que no dejaría que la noche la llevara, que sobrevivirían hasta que el propio desierto pareciera aprobarlo, y en los momentos tranquilos entre toses y susurros, se dio cuenta de que cada paso doloroso, cada pie ampollado, cada rasguño ardiente y cada promesa silenciosa era más que supervivencia, era desafío, era coraje hecho tangible, era la creación de una historia que resonaría más allá del fuego, más allá del miedo, más allá incluso del alcance de los soldados, mientras abrazaba a su hermana, respirando con ella, moviéndose con ella, viviendo para ella, y adentrándose en el desierto que antes parecía vacío, pero que ahora albergaba la única esperanza que tenían, una esperanza que él llevaba con un corazón inquebrantable, una voluntad inquebrantable y la determinación de sobrevivir contra todo pronóstico. Sus piernas fallaron cerca de un cañón seco y se desplomó sobre el suelo áspero y polvoriento, envolviéndose fuertemente alrededor de su hermana para protegerla de la fría noche. El viento atravesando sus ropas y azotándoles el rostro mientras su cuerpo temblaba de agotamiento, el dolor irradiando de cada pie ampollado y cada rodilla raspada, pero se aferraba a ella como si la pura voluntad pudiera mantenerlos a ambos con vida, escuchando los ecos lejanos del fuego que se desvanecía tras ellos. Y el silencio inquietante del desierto que se extendía sin fin ante él, cada respiración entrecortada y superficial, la fiebre en su cuerpo haciéndola frágil y pesada en sus brazos. Y aunque su propia visión se nublaba por el sudor y el humo, se negaba a cerrar los ojos, escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de movimiento, cualquier amenaza que pudiera acabar con ellos antes de que realmente comenzaran a escapar, y el cañón ofrecía poco consuelo, rocas afiladas que sobresalían como dientes, sombras largas e impredecibles, pero también las ocultaba de los perseguidores, los gritos de los soldados y los cascos de los caballos ahora tenues más allá de la cresta, permitiéndole un breve momento de alivio frágil, aunque el pánico seguía carcomiendo su pecho mientras la noche del desierto se asentaba a su alrededor, fría e indiferente, susurró palabras suaves en su cabello, diciéndole que aguantara, prometiendo que no la dejaría morir, prometiendo que sobrevivirían juntos. Y en esa conversación silenciosa, su corazón latía con más fuerza, el valor hinchado a pesar de la debilidad en sus extremidades, los pies ampollados y los brazos quemados doliendo con cada pequeño movimiento mientras se movía para cubrirla mejor, para protegerla del viento cortante y las piedras afiladas. Cada segundo alargado en la eternidad mientras medía respiraciones y latidos del corazón, sincronizando los suyos con los de ella,
calculando qué movimiento podía darle calor y cuál podía arriesgarse a un sonido que llamara la atención. La noche se profundizaba y las estrellas aparecían débilmente sobre él, ofreciendo una luz lejana que no hacía nada por calentar ni guiar. Pero él se aferraba a ella como símbolo de esperanza, sintiendo que mientras pudiera ver el cielo, mientras su pecho subiera y bajara contra el suyo, aún había una oportunidad, un camino hacia adelante. Y cuando una pequeña ráfaga de viento movió polvo y guijarro cerca de ellos, se estremeció. Instintivamente, escuchando ecos, listo para reaccionar, cada sentido agudizado para proteger la frágil vida en sus brazos, los músculos temblando pero negándose a ceder, el cuerpo gritando por un descanso que no podía concederse, las paredes del cañón que los rodeaban como testigos silenciosos de la lucha, mientras se movía de nuevo, ajustando a su hermana para mantenerla caliente, presionando su propio cuerpo contra el de ella, susurrando ánimos y valor, recordando todo lo que los ancianos le enseñaban sobre la supervivencia, sobre escuchar la tierra, leer las señales de la naturaleza, los susurros del desierto, y a medida que la noche avanzaba, sintió un destello de determinación, sabiendo que el amanecer traería nuevos desafíos. Sin embargo, no tenía miedo de enfrentarse a ellos porque la llevaba, porque había elegido avanzar cuando el miedo intentó detenerle, y en esa posición colapsada, exhausto y tembloroso, el chico entendió que sobrevivir no era solo cuestión de fuerza. Era cuestión de voluntad, de cuidado incansable y de proteger la vida más pequeña y preciosa contra todo pronóstico. Y mientras la sostenía durante la larga y fría noche, cada susurro, cada latido, cada cambio de su cuerpo se convertía en un testimonio de coraje y amor que los guiaría hacia la siguiente etapa de su viaje, más profundo en el desierto, más lejos del fuego y la muerte, más cerca de la esperanza, la seguridad y la promesa de vida que él se negaba a dejar escapar. Un comerciante errante los encontró al amanecer, la primera luz pálida extendiéndose por el desierto y brillando sobre rocas y arena, y se quedó helado al ver al niño abrazando a su hermana, hollín y ceniza manchados por sus rostros, ropa hecha jirones y chamuscadas, cuerpos temblando de frío y agotamiento, sabiendo de inmediato que eran niños apaches que habían sobrevivido al fuego y a los soldados. Y el instinto le advertía que ayudarles podía significar la muerte, que cada paso que daba hacia ellos conllevaba riesgos, pero algo en la determinación en los ojos del chico, el frágil peso de su hermana en sus brazos, hablaba a una humanidad que no podía ignorar, y a pesar del peligro, se movió con cautela, bajándose al suelo, susurrando en tonos calmados que no asustaban, ofreciendo agua y refugio, probando si huirían o confiarían en él, observando la mirada cautelosa del chico, notando la rigidez en su cuerpo, la fiebre en su hermana, dándose cuenta de que habían estado solos demasiado tiempo, que el desierto ya había puesto a prueba sus límites y los había encontrado luchando, pero vivo, y sabía que si les ayudaba, debía permanecer en silencio, que cada sonido, cada movimiento podría delatarlos ante cualquier perseguidor que aún siguiera el humo y el caos de la aldea quemada, así que hizo un gesto suave, animándolos hacia su pequeño campamento, proporcionándoles cobertura y sombra mientras calculaba su propio riesgo, el chico avanzando lentamente, impulsado por la necesidad de mantener a salvo a su hermana, no por la confianza. La presencia calmada del comerciante ofrecía algo raro, una frágil promesa de que podrían descansar sin amenazas inmediatas. Y mientras los guiaba a un rincón oculto alejado del sendero principal, escudriñó el horizonte, notando las arenas movedizas, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar soldados o ojos hostiles.
Aunque reconocía en silencio que había elegido un camino peligroso, uno que podría costarle todo, la visión de los niños, sus cuerpos exhaustos, sus ojos atormentados, despertó algo profundo en él, una mezcla de compasión, respeto y asombro silencioso, y les proporcionó agua, tela para envolverse contra el frío matutino y un lugar donde tumbarse, el chico aún abrazando fuerte a su hermana, reacio a relajarse aunque fuera un momento, sintiendo el calor de su fiebre contra su pecho. Inhalando el aroma a postre y polvo, el comerciante susurrando palabras de consuelo, palabras simples pero deliberadas, sabiendo que eran tanto para el chico como para la chica, mientras los minutos se convertían en horas, los observaba con cautela, notando cada respiración, cada movimiento, comprendiendo la inmensa responsabilidad de protegerles, pero también maravillándose de su resistencia, de cómo el chico llevaba la esperanza como una armadura a pesar de su pequeño cuerpo y agotamiento, y el desierto a su alrededor parecía contener la respiración como si reconociera que ese encuentro era un punto de inflexión, que la supervivencia de los niños ahora no dependía solo del valor y el instinto, pero confiando en un desconocido que podía elegir proteger o abandonar, y mientras preparaba una pequeña comida y atendía heridas menores, permaneció vigilante, escaneando cada sombra y escuchando cada ruido lejano, plenamente consciente de que cada elección, cada momento de cuidado, era una apuesta con vidas en juego, y aún así persistía, sabiendo que para el niño y su hermana, él era la primera mano extendida hacia la esperanza desde el incendio, y en la quietud del amanecer, en medio del vasto e indiferente desierto, se formó una frágil alianza, silenciosa pero unente, entre un comerciante errante dispuesto a arriesgarlo todo y dos niños cuyas vidas dependían enteramente de su valor y discreción, y la humanidad, el primer refugio verdadero que conocieron desde las llamas. La primera esperanza de que la supervivencia pudiera continuar más allá del caos, y mientras el sol de la mañana se elevaba, juró en silencio guiarlos a salvo hasta donde pudiera, sabiendo que esta elección, aunque peligrosa, era el único camino que les quedaba para que los niños vivieran. El comerciante dudó, sopesando el riesgo de los perseguidores y la ira de los soldados frente a las frágiles vidas de los dos niños, sus manos temblando ligeramente en las riendas al darse cuenta de que la inacción sería tan mortal como el fuego del que habían escapado, y luego, con un suspiro resuelto, levantó a ambos niños a su carro, colocándolas suavemente contra sacos y mantas, sintiendo sus pequeños cuerpos presionados contra sus brazos, su agotamiento y miedo palpables, sabiendo que elegir la humanidad antes que la seguridad era una apuesta que podría costarle todo pero también salvar sus vidas, el chico aferrándose a su hermana como si soltarla significara la muerte segura, el comerciante susurrando palabras de consuelo, guiando a los caballos lentamente por el terreno irregular del desierto, cada crujido de las ruedas de madera sonando más fuerte de lo que debería, cada duna de arena que se movía amenazando con derribarlos, pero avanzaban, el viento trayendo el olor a ceniza y humo desde el pueblo quemado tras ellos, el desierto extendiéndose infinitamente por delante como una promesa y un desafío a la vez, y mientras avanzaban, el comerciante escaneaba constantemente en busca de peligro, sombras que pudieran ocultar soldados, ruidos lejanos que podrían señalar persecución, pero los niños estaban vivos, y eso se convirtió en su foco, cada movimiento calculado, cada pausa una oportunidad para evaluar la seguridad, la pequeña mano del niño agarrando con fuerza el borde del carro, ojos abiertos y alerta, la hermana apoyada en él, febril y frágil, y aunque no dijo nada, su respiración se ralentizó ligeramente con el movimiento,
Y el comerciante sintió una responsabilidad más pesada que cualquier carga que hubiera llevado, consciente de que cada milla podía ser la diferencia entre la vida y la muerte, y mientras el sol ascendía, pintando el desierto de un dorado y bronce intensos, navegó por pasos estrechos y caminos rocosos, evitando senderos evidentes, ocultando su paso a plena vista, usando el conocimiento del viento y las sombras para ocultar el movimiento, y el chico empezó a susurrar gracias, pequeñas palabras, apenas audibles. Pero el comerciante las escuchó como si fueran oraciones, su corazón apretándose por una mezcla de miedo y esperanza, el peso de su supervivencia oprimiendo tanto como la carga física de llevarlos, y cada sacudida del carro, cada movimiento brusco le hacían estremecerse, pero no se detuvo, no flaqueó. Sabiendo que dependían enteramente de él, que su confianza, frágil y ganada en momentos de desesperación, no podía romperse, y a medida que avanzaba el día en el desierto, el horizonte extendiéndose sin fin con rocas irregulares y maleza escasa, encontró pequeñas formas de protegerlos, moviendo mantas, ajustando sus posiciones para protegerlos del viento, murmurando ánimos, manteniéndolos despiertos, alerta, vivos, y aunque el agotamiento arañaba su cuerpo, siguió adelante, el corazón latiendo con fuerza y los ojos escaneando cada cresta y cañón. Consciente de que la supervivencia no dependía solo de la velocidad sino de la precaución, que un solo paso en falso podía deshacerlo todo, y aún así seguía insistiendo, impulsado por una mezcla de compasión, deber y asombro ante el valor del chico que había caminado a través del fuego para proteger a su hermana, y al caer la noche, proyectando largas sombras y refrescando el aire del desierto, los guió a un rincón oculto, dejándoles descansar mientras vigilaban, cada sonido amplificado en la noche tranquila, cada susurro o grito lejano poniéndole nervioso, pero sabía que elegir seguir adelante, arriesgarlo todo por esos niños, era el único camino que importaba, una decisión tallada en humanidad, valor y amor, una elección que definiría sus vidas para siempre, y cuando por fin se permitió un momento para respirar, con los niños a salvo por ahora, comprendió que el camino por delante seguía siendo peligroso, pero habían sobrevivido a la primera prueba, y juntos, sus destinos estaban ahora entrelazados por la confianza, el sacrificio y el vínculo inquebrantable del valor elegido. Solo viajaban de noche, moviéndose silenciosamente por el desierto bajo el pálido resplandor de la luna y las estrellas, el chico aprendiendo a permanecer en silencio, a respirar sin hacer ruido, cada paso medido para evitar aplastar ramitas secas o piedras rodantes que pudieran delatarles, su hermana apoyada débilmente en él mientras guiaba su pequeño carro por caminos ocultos que solo conocía el comerciante. Y con cada milla descubría el ritmo de la supervivencia, la forma en que las sombras podían ocultarlos, como el viento llevaba voces y olores a través de vastas extensiones de arena, y el desierto por la noche se convertía en aliado y enemigo, fresco contra la piel quemada por el sol pero lleno de amenazas invisibles, serpientes, coyotes y suelos traicioneros, pero el chico se adaptaba, sus instintos agudizándose, músculos moviéndose con precisión, ojos escaneando cada cresta y grieta, escuchando ecos lejanos y susurros lejanos que podían señalar persecución, mientras el comerciante les enseñaba en silencio a leer la tierra, donde podía estar el agua, donde la sombra podía protegerlos y cómo desaparecer por completo de cualquiera que los buscara. El chico susurraba suaves palabras de consuelo a su hermana cada vez que gemía de hambre o fatiga, sosteniéndola cerca para compartir calor, murmurando que sobrevivirían, que el fuego, los soldados, el caos habían quedado atrás, y con el paso de las noches aprendió a reconocer las señales sutiles de peligro, ramas
rotas, huellas antinaturales, humo en el horizonte, cada sombra una amenaza potencial, cada estrella un punto de referencia para la navegación, y ajustaba sus movimientos en consecuencia, deteniéndose cuando era necesario, arrastrándose por parches de matorrales espinosos para pasar desapercibidos, cubriendo sus huellas con arena o piedras, cada acción deliberada, instintiva y agotadora. Pero se negaba a mostrar miedo, sabiendo que la confianza de su hermana dependía de su valor, y el comerciante se movía a su lado como un centinela silencioso, alerta a cada sonido, cada movimiento, enseñándole sin palabras cómo sobrevivir al largo viaje, cómo confiar en el desierto y en sí mismos, cómo conservar energía pero estar listos para volar en cualquier momento. El cuerpo del chico dolía, sus pies ampollados, sus manos en carne viva por el agarre constante, pero seguía adelante, guiado por el amor y el deber. Cada noche una prueba de resistencia y valentía, y a medida que se acercaba el amanecer, cada día encontraban lugares ocultos para descansar, cubiertos de rocas y malezas, la hermana apoyada en él, con los ojos cerrados, respirando lentamente, y el chico vigilaba cada respiración, cada espasmo, asegurándose de que ella permaneciera a salvo, consciente de que el desierto podía sanar o dañar con igual imparcialidad, y aunque el hambre y la sed les carcomían, el conocimiento de que habían sobrevivido al fuego, a los soldados y al desierto abierto antes le daba fuerza, enseñándole paciencia, vigilancia y determinación silenciosa, las noches que se extendían sin fin pero ofrecían libertad invisible a la luz del día, el chico aprendiendo que sobrevivir era más que movimiento, era conciencia, anticipación, comprensión de la tierra y leer señales invisibles para los demás, y mientras los días se desvanecían en noches y las noches en días, el vínculo entre los hermanos se fortaleció, cada paso un testimonio de resiliencia, cada movimiento cuidadoso una resistencia contra un mundo que buscaba destruirlos, la presencia del comerciante una constante tranquilidad. Pero finalmente el chico comprendió que su supervivencia dependía tanto de su valor y silencio como de la guía de cualquier adulto, y con cada paso cuidadosamente medido, cada promesa susurrada a su hermana, cada momento de aliento contenido por miedo o esperanza, se convirtió no solo en un superviviente, sino en un guardián, un niño forjado por fuego, sombra y determinación. Moviéndose en silencio por el desierto, invisible, imparable y vivo, llevando vida y esperanza a la vasta e indiferente naturaleza salvaje que ahora los albergaba. La enfermedad de la hermana empeoró mientras el chico la abrazaba, sintiendo su cuerpo febril arder contra su pecho, sus pequeñas respiraciones rápidas y superficiales, y el comerciante se arrodilló a su lado, triturando cuidadosamente hierbas hasta convertirlas en un polvo grueso, mezclándolas con agua y susurrando instrucciones al chico, que escuchaba con manos temblorosas, ojos abiertos y desesperados, absorbiendo cada movimiento como si memorizara un salvavidas, y el chico rezaba en silencio, murmurando palabras que apenas entendía pero que llevaba el peso de la esperanza, suplicando a espíritus, antepasados y al indiferente desierto de arriba, deseando que la enfermedad la abandonara, deseando que su frágil cuerpo resistiera a pesar del agotamiento, el calor y la fiebre, mientras la noche se alargaba y el frío se colaba a través de las finas mantas, mordiendo sus extremidades mientras frotaba sus pequeñas manos y pies para mantener el calor, sintiendo cómo temblaba contra él, escuchando cada ronco y gemido, consciente de que cada momento podría ser el último, y él se negaba a dejar que el miedo le paralizase, centrándose en cambio en el cuidado, en respirar con ella, en moverse suavemente para no empeorar su estado, mientras el comerciante se movía en silencio,
vigilando cualquier peligro en la oscuridad silenciosa, con los ojos escudriñando sombras y ruidos lejanos. Listo para guiarlos o esconderlos si alguien se acercaba, el chico aprendió a leer las sutiles señales de vida, el leve parpadeo de sus párpados, la forma en que su pecho subía y bajaba, cada movimiento de sus dedos, cada gemido, un código que descifraba con urgencia, midiendo su temperatura con manos ásperas, añadiendo gotas de agua herbal, susurrando ánimos para mantener su corazón firme, para mantenerla viva, y aunque el cansancio le oprimía, tan pesado como el peso de la noche del desierto, se negaba a cerrar los ojos, confiando solo en la vigilancia, la oración y los remedios que ofrecía el comerciante, la noche larga e implacable. El aire frío que llevaba el aroma a salvia y polvo, mezclándose con el agudo sabor de su enfermedad, pero cada minuto que la mantenía cerca se convertía en una batalla ganada contra la desesperación, cada súplica susurrada en un salvavidas hacia una existencia frágil, y al acercarse el amanecer, la primera luz pálida rozando el horizonte, notó un leve alivio de su fiebre, su respiración ralentizándose, los músculos relajándose ligeramente en sus brazos. Señal de que quizás las oraciones y las hierbas le estaban ayudando, dándole un renovado impulso de esperanza y determinación, y continuó con sus atenciones, presionando el paño húmedo contra su frente, frotándose las extremidades, ofreciéndole sorbos de agua mezclada con hierbas, sin cesar, sin permitirse descansar, consciente de que su vida dependía enteramente de su atención y del cuidado cauteloso del comerciante, que asintió en silencio en señal de tranquilidad, mostrando con gestos más que con palabras que estaban sobreviviendo, que había hecho lo necesario para mantenerlos vivos, y el chico sentía una mezcla de agotamiento, miedo y asombro ante la fragilidad de la vida, comprendiendo que cada pequeña mejora era una victoria, que el desierto, el fuego y la enfermedad los habían puesto a prueba hasta sus límites, pero el vínculo entre ellos se fortalecía con cada acción, cada palabra susurrada, cada movimiento cuidadoso, forjando resiliencia, coraje y esperanza en el corazón del chico, enseñándole que la supervivencia no solo exigía fuerza, sino también atención, vigilancia, amor y fe, y al amanecer, iluminando la arena y la roca, abrazó a su hermana con fuerza, rezando en silencio para que la fiebre finalmente soltara su control, que viviera para ver otro amanecer, y que cada acto de cuidado y valentía a lo largo de lo largo, la noche castigadora no había sido en vano, el desierto a su alrededor era cruel y protector, testigo silencioso del frágil milagro de la vida que persistía contra toda amenaza imaginable. Los soldados llegaron al amanecer, sus botas crujiendo sobre las rocas y la arena del desierto, ojos agudos y sospechosos mientras se acercaban al pequeño campamento donde el comerciante había escondido al chico y a su hermana, y él permanecía tranquilo, aunque su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho, cada músculo tenso, cada sentido alerta, sabiendo que un solo error, una sola palabra mal pronunciada podría costarle la vida y la de los niños que había jurado proteger, y mientras daban vueltas, interrogándole, exigiendo saber qué había visto, qué había oído, dónde estaban los niños, él les devolvió la mirada con firmeza, con voz firme, tejiendo una historia cuidadosamente construida a partir de medias verdades y omisiones, afirmando que no había visto nada, que el desierto estaba vacío, que ningún niño había pasado. Sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia el carro oculto en las sombras, hacia los hermanos acurrucados bajo las mantas, apenas atreviéndose a respirar. Su confianza en él absoluta, y cada pregunta era una prueba, cada pausa una trampa, pero respondía sin dudar, ofreciendo explicaciones plausibles, usando el calor,
el polvo y el sol cambiante como aliados para ocultar cualquier detalle que pudiera delatarlos, y el chico se acercó más a su hermana, sintiendo su pequeña mano agarrar su manga, percibiendo su miedo, y susurraba suaves palabras de consuelo mientras mantenía la postura casual, los pies firmemente plantados, los ojos calmados, el corazón acelerado, calculando el momento preciso para desviar la atención si era necesario, cada instinto gritando que los protegía a toda costa, y mientras los soldados continuaban su interrogatorio, pinchando y examinando su carro y provisiones, él mantenía un tono neutro, desviando preguntas, usando el humor y la observación mundana para parecer inofensivo, el calor del desierto subiendo en oleadas a su alrededor, haciendo que el sudor le perlara la frente, pero no se inmutó, sabiendo que cualquier signo de miedo podría deshacerse de todo, y los niños permanecieron quietos, en silencio, observando, sus vidas literalmente pendurando de las palabras de un hombre que eligió el valor sobre la seguridad, que lo había apostado todo para proteger la inocencia, y la mente del comerciante iba a mil, considerando rutas de escape, contingencias, todos los escenarios posibles y los soldados decidían buscar más, mientras exteriormente proyectaba calma, haciendo contacto visual, asintiendo, gesticulando sutilmente, alejándolos de la sospecha con habilidad nacida de la experiencia, y el chico absorbía cada movimiento, cada sonido, cada inflexión, aprendiendo qué significaba sobrevivir bajo amenaza, como el silencio, la observación y el pensamiento rápido podían inclinar la balanza entre la vida y la muerte, la respiración de la hermana lenta pero irregular contra él, el peso de su frágil cuerpo lo anclaba, y mientras el sol subía, brillando en rifles y botones pulidos, él comerciante sintió un alivio cuando los soldados finalmente dirigieron su atención a otro lado, murmurando entre ellos sobre senderos vacíos del desierto y tiempo perdido. Su curiosidad momentáneamente satisfecha por la convincente actuación que él mantenía, y mientras se marchaban, esperó hasta que sus botas se desvanecieron, cada segundo se alargaba con tensión, antes de permitirse respirar. Comprobar cómo estaban los niños, ajustar las mantas, ofrecer pequeños sorbos de agua, susurrar ánimos, y el niño, con los ojos abiertos de asombro y gratitud, entendió que ese momento, este acto de engaño y valentía, les había mantenido vivos, que el valor no siempre era ruidoso ni violento, que la supervivencia a veces dependía del ingenio, el tiempo y la determinación inquebrantable de alguien dispuesto a arriesgarlo todo por los demás, y en ese silencioso después, el desierto parecía exhalar con ellos, aún peligroso pero momentáneamente seguro, una frágil burbuja de seguridad, construida sobre mentiras, coraje y el vínculo inquebrantable que se formaba entre protector y protegido, mientras el comerciante prometía en silencio seguir guiándolos a través de los peligros que les esperaban, cada paso ahora pesado con vigilancia, cada respiración una oración, cada mirada hacia el horizonte una valoración de la libertad aún posible, sabiendo que los cazadores podían regresar, pero confiando en que, por ahora, habían prevalecido y los niños seguían vivos, protegidos por su calma, sus mentiras y su valor inquebrantable. Los días se convirtieron en meses, y el chico aprendió el arte de la supervivencia, observando la tierra con ojos cuidadosos, entendiendo cómo el viento traía el olor, cómo las sombras se movían con el sol, cómo moverse silenciosamente entre rocas y arenas sin dejar rastro, cómo leer huellas de animales y humanos por igual, cómo beber de manantiales ocultos y recoger rocío de cactus, como encender un fuego que solo dejara humo a favor del viento, todo bajo la paciente guía del comerciante que permanecía como un centinela silencioso, corrigiendo errores sin enfadarse, enseñando paciencia,
sincronización y el sutil lenguaje del desierto, y el chico aprendió a cazar animales pequeños, a seguir los caminos de animales y soldados por igual, percibir el peligro antes de que llegara, fundiéndose con la maleza y la roca, volviéndose casi invisible, sus movimientos deliberados, cuidadosos, cada respiración medida, mientras su hermana, ahora un poco más fuerte, seguía sus movimientos. Aprendiendo de él en observación silenciosa. Y juntos se convirtieron en una pequeña unidad autosuficiente, una familia forjada no solo por sangre sino por la lucha y la confianza compartidas, noches bajo estrellas susurrando instrucciones sobre refugio, ocultamiento y cuándo moverse, días observando el horizonte, observando patrones de nubes y sol para juzgar el tiempo y el momento, aprendiendo a anticipar la llegada de tormentas, la aparición de depredadores, las huellas de los humanos, y el chico se hizo más fuerte, más consciente. Cargando con el peso de la responsabilidad con una nueva firmeza, guiando a su hermana por terrenos accidentados, asegurándose de que permaneciera oculta, alimentada y a salvo, y con el paso de los meses, interiorizó el conocimiento de fuentes de agua, plantas comestibles, señales de peligro, el ritmo de las noches desérticas y los días abrasadores, sintonizándose con la tierra como si le hablara, enseñándole no solo supervivencia sino resiliencia, observación y previsión, y el comerciante vigilaba en silencio, corrigiendo errores, demostrando cómo poner trampas sin dejar marcas, cómo marcar caminos seguros con señales invisibles, cómo usar camuflaje natural. Todo mientras enfatizaba la paciencia y la vigilancia, pues el desierto era indiferente, implacable, y cada error podía ser fatal, y el chico lo absorbía todo, practicando cada habilidad hasta que se volvió instinto, hasta que moverse entre arena, rocas y malezas se volvió algo natural, cada sonido, cada cambio de luz, cada susurro de viento se convirtió en una pista, una guía, una advertencia, y aprendió a anticipar el peligro, a desaparecer por completo, a sobrevivir sin dejar rastro, y en esta dura educación creció en valor, resistencia y sabiduría silenciosa, entendiendo que cada paso requería atención, cada respiración era una inversión en la vida, cada decisión una posible diferencia entre la supervivencia y la muerte. Y mientras guiaba a su hermana por senderos ocultos, guiando sus manos en el seguimiento y el movimiento silencioso, comprendió la magnitud de lo que había aprendido, que se había convertido en un guardián, un protector, un joven guerrero moldeado por la necesidad y el amor, y el propio desierto parecía reconocer su presencia, ofreciendo ocultamiento cuando era necesario, desafíos cuando era necesario y lecciones en cada paso, y al final de estos meses, el chico podía moverse con confianza silenciosa, fundiéndose con sombra y luz, leyendo señales invisibles para ojos inexpertos. Llevando el conocimiento de la supervivencia, la habilidad para proteger y la paciencia para soportar, un testimonio viviente de la resiliencia forjada en el fuego, el vuelo y el abrazo duro, implacable pero instructivo del desierto que se había convertido tanto en maestro como en protector, moldeándolo en el joven capaz de defender la vida, sortear el peligro y mantener la esperanza ante cualquier peligro imaginable. La hermana se recuperó lentamente, su color volvió, su respiración se estabilizó, y con cada pequeño paso que daba, la esperanza volvía al corazón del chico, una fuerza silenciosa pero poderosa que fortalecía su determinación mientras la guiaba por el desierto, cada movimiento cauteloso, cada mirada alerta ante el peligro, pero ahora teñida de alivio y alegría silenciosa. El comerciante observando con orgullo cómo los hermanos recuperaban fuerzas, la chica aprendiendo a caminar de nuevo con cuidadosa guía, probando sus piernas sobre arena blanda, luego sobre tierra más dura,
Cada paso una pequeña victoria contra la enfermedad que amenazaba con quitarle la vida. Y los brazos del chico siempre estaban listos para sostenerla, estabilizándola cuando el cansancio la atacaba, susurrando ánimos, celebrando cada progreso en silencio para no llamar la atención, mientras el desierto se extendía infinitamente a su alrededor, aún duro, aún peligroso, pero ahora impregnado de una belleza frágil mientras avanzaban por cañones salpicados de sol, arroyos frescos y claros ocultos, aprendiendo los ritmos de la vida, el agua, la sombra y el refugio, y los ojos de la hermana se iluminaban, la curiosidad regresaba, la risa asomaba de vez en cuando mientras practicaban la caza menor, aprendiendo a identificar plantas comestibles, cómo recoger agua de fuentes ocultas y cómo moverse sin perturbar el mundo natural que les rodeaba, el chico asumiendo también el papel de maestro, guiando sus manos, mostrando sus signos en la arena, enseñándole cómo el desierto hablaba a quienes escuchaban, el comerciante observando en silencio, proporcionando hierbas, guía y sutil ánimo, sin embargo, permitiendo que los hermanos reclamaran la propiedad de su fuerza recuperada, el chico sintió un orgullo creciente y alivio, comprendiendo que el vínculo entre ellos se había profundizado, que sobrevivir al fuego, la fiebre y la persecución había forjado una conexión más fuerte que el miedo, y cada día se convertía en una mezcla de práctica, vigilancia y alegría cautelosa, poniendo a prueba nuevas habilidades, observando patrones de fauna, aprendiendo los caminos de vientos, sombras y sol, moviéndose con cautela pero confianza por senderos ocultos, y la hermana, aunque aún pequeña y frágil, empezó a seguir el ritmo de su hermano, aprendiendo a anticipar el peligro, a moverse en silencio, a comprender la tierra como él lo había hecho, y con cada día que pasaba, su confianza en él comerciante también crecía, aunque no dicho, el reconocimiento silencioso de que los había salvado, guiado y enseñado sin esperar gratitud, el chico sintió un nuevo sentido de responsabilidad, dándose cuenta de que su supervivencia ya no era solo cuestión de resistencia, sino de conocimiento, cuidado y paciencia, de comprender la vida misma en la cruda e implacable extensión del desierto. Y cuando la fuerza de la chica regresó por completo, el chico notó una nueva chispa en sus ojos. Curiosidad y valor mezclados, y el comerciante asintió en silencio, sabiendo que estaban listos para dar los siguientes pasos, que las pruebas los habían convertido en niños resilientes, conscientes y capaces de enfrentarse juntos a lo desconocido, y mientras el sol se ponía tras mesas lejanas, pintando el desierto de oro y carmesí, los hermanos se sentaron juntos, apoyados el uno en el otro, compartiendo sonrisas silenciosas, una sensación de paz asentándose en ellos, las dificultades del fuego, la fiebre y el miedo siendo reemplazadas poco a poco por una fuerza renovada, propósito y esperanza, el chico comprendiendo que la sanación no era solo del cuerpo sino del espíritu, que su vínculo, su conocimiento y su valor les llevarían adelante, y en ese momento, el desierto parecía respirar con ellos, sosteniendo su resiliencia, su supervivencia y la promesa de días futuros llenos de resistencia, aprendizaje y la esperanza inquebrantable que surge cuando la vida está a punto de perderse y recuperarse contra todo pronóstico. El comerciante guió a los hermanos hasta el borde de las tierras apaches. El desierto extendiéndose ante ellos de un tono dorado y amplio, el chico apretando la mano de su hermana con fuerza mientras se acercaban a un terreno familiar, sus corazones latiendo con anticipación y esperanza cautelosa, y cuando llegaron a un cañón oculto que conducía a los territorios donde vivía su gente, detuvo el carro, les hizo un gesto para que continuaran a pie, colocando provisiones cuidadosamente envueltas, carne seca, hierbas,
agua y herramientas sencillas, suficientes para mantenerlos hasta reunirse con su gente, y aunque el chico abrió la boca para dar las gracias, el comerciante negó con la cabeza con una sonrisa tranquila, rechazando cualquier recompensa, explicando que verlos sanos y salvos era suficiente pago, que ningún oro ni promesa podía igualar el valor de la vida preservada, y el chico, absorbiendo el peso del gesto, comprendió la profundidad del valor y la humanidad del hombre, como había arriesgado todo por extraños, y cuando el comerciante se dio la vuelta para marcharse, con el polvo alzándose tras él, los hermanos sintieron una mezcla de dolor y gratitud, y el empoderamiento, sabiendo que les habían dado más que suministros. Se les había dado una segunda oportunidad, un puente de la desesperación a la supervivencia, un modelo de coraje y desinterés que seguir adelante, y observaron hasta que desapareció en el horizonte, el sol brillando en su carro, dejando solo el vasto desierto y su camino a casa, y entonces, juntos, entraron en él. Cañón, el chico liderando, escaneando las rocas y sombras con nueva habilidad, la hermana apoyada en él, su fuerza restaurada, las lecciones de supervivencia grabadas en sus mentes, cada guía susurrada del comerciante recordada, cada paso cauteloso pero seguro, y mientras avanzaban más en la tierra que conocían y amaban, el desierto detrás de ellos parecía tanto un guardián como un maestro. Las pruebas soportadas ahora se transformaban en conocimiento, resiliencia y valentía, el corazón del niño hinchado de responsabilidad, los ojos de la hermana brillando de esperanza, y cada roce del viento, cada susurro de hojas, cada llamada lejana de un animal se convertía en parte de su historia, un recordatorio de lo que habían sobrevivido y aprendido, como el fuego, la enfermedad, la persecución y el miedo los habían forjado en niños capaces de navegar los paisajes más duros, el niño ahora capaz de guiar, proteger y guiar, la hermana lo bastante fuerte para seguir el ritmo y confiar en sus propios instintos, y juntos se movían con un ritmo nacido de la experiencia, el silencio ensayado, la observación cuidadosa y un vínculo inquebrantable. Cada paso adelante un testimonio de resistencia y la guía inquebrantable del hombre que había creído en ellos sin cuestionarlos, cuyo sacrificio y coraje habían reescrito el curso de sus vidas, y mientras el sol bajaba, proyectando largas sombras sobre las paredes del cañón, finalmente vislumbraron señales de su gente, humo elevándose débilmente a lo lejos, voces llevadas por el viento, y el chico sintió una oleada de alivio, emoción y orgullo, sabiendo que habían sobrevivido al desierto, los soldados, la fiebre y las amenazas implacables de un mundo decidido a la destrucción, y mientras se acercaban a su aldea con cautela, la hermana sonriendo levemente, el chico inhalando profundamente el aroma familiar del hogar. Las lecciones del comerciante incrustadas en cada movimiento, cada mirada, cada paso cauteloso, se dieron cuenta de que sobrevivir ya no era solo escapar del peligro, sino sobre regresar, reintegrarse, prosperar y llevar adelante el valor, el conocimiento y la esperanza que les habían confiado. Un legado de vida y resiliencia que moldearía para siempre quienes eran y en quienes se convertirían. Años después, el chico regresó a su pueblo como hombre, su cuerpo endurecido por años de supervivencia, sus ojos agudos y atentos, cada movimiento preciso y deliberado, portando la confianza silenciosa de alguien que ha enfrentado la muerte, el fuego, la enfermedad y la persecución implacable y ha vivido, y al entrar en el pueblo, los sonidos y aromas familiares despertando recuerdos de la infancia y la pérdida, se movía sin vacilar, escudriñando el horizonte, leyendo las señales de la tierra. Tan naturalmente como respirar, cada gesto calmado pero autoritario, los aldeanos notando la autoridad silenciosa en su postura,
el aura no dicha de un protector que había perdurado, y no buscaba reconocimiento, solo la seguridad de que su hermana se había hecho fuerte y segura entre su pueblo, y cuando la encontró, ella corrió hacia él, con los ojos brillantes, su sonrisa intacta por las duras lecciones de su juventud, y él la sostuvo con fuerza, sintiendo el vínculo forjado en fuego, miedo y perseverancia, y las historias de su juventud, susurradas entre ancianos y comerciantes, hablaban de un niño que había llevado a su hermana a través de las llamas, desierto y peligro, que había aprendido los caminos de la tierra, los susurros de los animales, los secretos del agua y la sombra, y ahora regresaba como guerrero, no solo para la batalla sino para proteger, guiar y preservar la vida con fuerza medida, sus manos hábiles en rastreo, sigilo y supervivencia, su mente alerta tanto ante amenazas como oportunidades, y mientras caminaba por el pueblo, los niños le seguían a distancia, percibiendo el aura de quien había enfrentado pruebas inimaginables, aprendiendo en silencio de su ejemplo. Y no se enorgullecía de los relatos ni de los elogios, solo del silencioso conocimiento de que había cumplido la promesa hecha a sí mismo y a la hermana cuya vida dependía de él, y por la noche, bajo la vasta extensión del cielo desértico, se sentaba solo en una cresta con vistas a los cañones, escuchando el viento llevar los llamados lejanos de los animales y los susurros del pasado, recordando cada momento de fuego, fiebre, hambre y miedo, comprendiendo cómo cada prueba le había moldeado, cada paso de su viaje una lección grabada en sus huesos, y reflexionó sobre el comerciante que había mostrado coraje y humanidad, sobre el desierto que había puesto a prueba y enseñado, sobre las habilidades de supervivencia que ahora fluían naturalmente por él, y se dio cuenta de que él, chico que antes temblaba de responsabilidad, se había convertido en un hombre templado por la experiencia, la sabiduría y una resolución inquebrantable, capaz de actuar con decisión pero reflexión, intrépido pero mesurado. Y cuando se acercaba el peligro, se movía con la eficiencia silenciosa de quien había sobrevivido más de lo que nadie podía imaginar, protegiendo a quienes no podían protegerse, guiándolos como él había sido guiado. Y mientras la aldea dormía, patrullaba las afueras, alerta, paciente, con todos los sentidos sintonizados con la vida y el movimiento, entendiendo que la verdadera fuerza está en la vigilancia, la resistencia y la disposición a actuar cuando era necesario, y al amanecer, proyectando una luz dorada sobre las mesas y las paredes del cañón, sintió una satisfacción tranquila, sabiendo que las lecciones del fuego, la fiebre, los cazadores y la supervivencia en el desierto no habían sido en vano, que había regresado como guardián, un guerrero en el sentido más pleno, moldeado por la dificultad pero definido por el valor, amor y la promesa inquebrantable de proteger la vida, y mientras el viento susurraba entre los cañones, trayendo el aroma de la salvia y la tierra, sabía que estaba preparado para cualquier prueba que le esperara, su espíritu tan inquebrantable como la propia tierra, y que el legado de supervivencia, habilidad y resiliencia continuaría a través de él, guiando y protegiendo a quienes amaba y a su pueblo, un testimonio viviente de resistencia, coraje y esperanza inquebrantable. Entre los apaches, las historias del guerrero se extendían como pólvora por cañones y aldeas, transmitidas en susurros, canciones y la silenciosa admiración de quienes nunca habían visto tal valor, y cada relato hablaba de un niño que había enfrentado fuego, fiebre, cazadores y el desierto despiadado, pero que había regresado no roto sino más fuerte, un hombre moldeado por el dolor, amor y determinación inquebrantable, y decían que cuando caminaba, incluso las llamas parecían doblarse, como si reconocieran que nada podía tocar a quien ya había sobrevivido a lo imposible, y la hermana que salvó creció hasta
convertirse en una mujer fuerte y sabia, llevando las lecciones de supervivencia, el recuerdo del miedo y el valor, y el vínculo entre ellas se convirtió en leyenda misma, un testimonio del poder del amor, la protección y la resiliencia, y el propio desierto parecía honrarlos, sus cañones y vientos grabados para siempre con su viaje, el aroma a salvia y polvo un recordatorio de lo que se había soportado. Y cada niño que escuchaba la historia sentía despertar una chispa de valor en su interior. Comprendiendo que el miedo podía ser afrontado, el peligro podía ser superado, y la esperanza podía sobrevivir incluso a las pruebas más oscuras, y mientras el sol se ponía sobre las mesetas, proyectando largas sombras que danzaban como recuerdos por la tierra, la leyenda del niño que caminó a través del fuego seguía viva, eterna, inquebrantable e inolvidable, una historia de supervivencia, sacrificio y la fuerza inquebrantable del espíritu humano que resonaría a través de generaciones, inspirando a todos los que se atrevían a soñar, a resistir y a luchar por lo que realmente importaba.